Continuamos, hermanos, ahora con el capítulo 3 de la carta de Pedro, terminando ya esta hermosa carta, y realmente tiene un mañana alentador que nos promete toda la narración de esta carta. ¿Por qué es que Pedro está escribiendo estas palabras? Miren, cuando vemos este capítulo nos damos cuenta el propósito por el cual se escribió. Ya vimos en el capítulo 2 que había personas, engañadores, falsos profetas, que estaban enseñando cosas equivocadas, y acá aclara alguna de esas cosas equivocadas. Por eso nos dice del propósito de esta carta, en los primeros versículos, del peligro a no actuar bien ante las enseñanzas de esta persona y cómo Dios va a obrar y cómo tenemos que actuar nosotros. Vemos estas 4 cositas en el tiempo que Dios nos dio para esta oportunidad. Bien. Lo primero que vemos es el propósito de la carta, que fue el inicio de estas 4 charlas, ¿no? Era la segunda carta que nos escribía y el propósito de él, decía, era despertarlos con exhortación allá al entendimiento limpio que tienen estas personas. Por eso acá hay afecto. ¿Por qué? Porque comienza la carta diciéndole amados. ¿Recuerdan aquel que en Juan 21 no le podía decir al Señor te amo? Aquel que no le podía decir voy a amar así a las ovejas. Que el Señor le tiene que decir, bueno, si me querés, querélas de esa forma las ovejas. Acá es interesante que al tocar esta carta, Pedro 5 veces en este capítulo utiliza la palabra amados. 4 para los hermanos de Galacia, algunos de los cuales no conocía, quizá. Una para hablar del apóstol Pablo, que lo llama amado aquel que lo reprendió públicamente para decirle de su conducta. ¿Cómo había crecido Pedro, no? Qué bien nos hace en la vida crecer y aprender a manejar nuestros afectos y a poder desarrollarlos. Este hombre que estaba a punto de morir, que el tiempo de su partida ya estaba cercano, ahora sí podía con certeza sacudirlos para despertarlos a un limpio entendimiento. Por eso tiene que advertirles, mire, ustedes tienen que estar atentos ante las enseñanzas de estos falsos maestros. Tenemos que entender bien la Biblia y tenemos que actuar con una mente sana y recordar las cosas que nos estuvieron enseñando. Por eso, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener acá? Ante esas herejías destructivas, ante las palabras de los profetas que son falsos, fijarnos de la certeza que tenemos hoy en esta escritura viviente, la palabra de Dios que Dios nos dejó. Ante la enseñanza de los apóstoles, que es certera, y el mandamiento, entolé es la palabra, el mandamiento dejado por nuestro Señor que nosotros, dice Pedro, como apóstoles, les estamos transmitiendo. Encontramos una unidad entre el mensaje de los antiguos profetas fieles de Dios, entre las palabras del Señor Jesucristo y la palabra de los apóstoles, como vamos a ver que Pedro la afirma acá en este lugar. Qué interesante saber que hay un solo mensaje, pese a que fueron más de 40 escritores, pese a que se escribió a lo largo de más de 1000 años. Sin embargo, qué interesante saber que hay un solo mensaje, porque es la palabra de una sola persona, la palabra del Trino Dios, que quiso darnos su mensaje a nosotros. Y qué importante es, en tiempos de confusión o de inquietud como tenemos hoy, que tengamos esto presente. Por eso hay un peligro, el no darnos cuenta, como dice el versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días son todos los días posteriores a la venida del Señor Jesús. Por eso dice, en los postreros días en el libro de Hebreos, Él nos está hablando por el Hijo. Por eso está hablando en los postreros días, en Santiago 5, que son estos donde están viviendo ellos.
Los postreros días son estos, los últimos, porque ahora hay una sola forma de hablar y el último tiempo antes que nos encontremos con el Señor. Ya no va a haber aquellos que nos hablaban de diferentes formas y de diferentes maneras, como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1. Ahora Cristo es el mensaje, la voz de Dios. Por eso Jesús podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino a hacer la exégesis del Padre, a sacarlo a la luz y a mostrarnos al Padre. Y en los postreros días está diciendo, aclarando acá, en este tiempo vendrán burladores, maestros con sarcasmos, que se burlarán del mensaje de Dios, movidos, dice acá, por sus propias concupiscencias, intereses pecuniarios, intereses egoístas y emocionales, fama, grandeza, poder. Siempre vemos cómo cambian las personas cuando están en el llano, como decimos nosotros, y cuando están en el poder, aún en el ambiente cristiano, tristemente. La autoridad, la jerarquía o el reconocimiento a los seres humanos no nos hacen bien, no sabemos manejarlo bien. Y estos van a estar andando según sus propias concupiscencias, pero estos maestros burladores que andan según sus propias concupiscencias tendrán mensajes heréticos porque van a decir herejías. ¿Y qué van a decir acá? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde están las promesas de Dios que se cumplieron? ¿Qué cambió Jesús? Están negando a Jesús. Están llegando a eso. Están negando la anticipación de las profecías y los tiempos del reloj de Dios, como vamos a ver. Estos burladores nos pueden sacudir. Por eso Pedro quiere, antes de partir, y es interesante que antes de partir Él quiere dejarnos esto a cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo el Señor? Miren, está hablando entre el versículo 5 y 12 del proceder de estas personas. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo pasado fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua. El proceder de estas personas era dudar de eso, porque estaban ignorando o descalificando la palabra de Dios. Entonces Pedro tiene que decirnos algunas cosas que en ninguna otra parte de la Escritura está. Y lo dice con mucha autoridad porque es apóstol. ¿Y qué es lo que está diciendo en este lugar? En los tiempos antiguos la palabra de Dios fue creadora y en los tiempos presentes está diciendo acá, la palabra de Dios es preservadora. Porque por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció por el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados, reservados, guardados, cuidados por la misma palabra, la energía viviente y poderosa de Dios, es la que un día hizo los cielos y la tierra y dice a partir del agua, como vemos en el día 3. Y como fue hecho a partir de eso, con aguas que estaban arriba y aguas de abajo, Dios permitió que en un momento determinado todo eso fuera sacudido para que el juicio de Dios ante la maldad de los hombres destruya el mundo, prometiéndole a Noé que nuevamente por agua no sería destruido, pero sí Dios dice que ahora están guardados para que en el día de juicio el fuego sea el instrumento para juzgar a la maldad que en este mundo se desarrolla. Porque para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos está guardado. Qué tremenda desolación para estos burladores. Pero qué lindo es saber que en el presente, usted y yo, hermanos, y nuevamente dice la palabra,
amados. Nuevamente está diciendo en el presente la palabra amados. Era el tiempo de amor para mostrarles aquel que estaba por partir. Y es curioso. Aquel que estaba por partir le está diciendo ahora, yo me voy de acá. Yo continúo el camino. En cambio, el apóstol Pablo, que también escribió una de las cartas, segunda a Timoteo, cuando sabía que iba a morir a alguien querido, que era su discípulo y amigo como era Timoteo, le dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida, y utiliza la palabra disolución, en que me corten, y no, aunque quizá no sabría exactamente cómo iba a morir, pienso que sí, ya estoy para ser entregado a Dios. Este apóstol Pedro, que había crecido, que había tenido que ser reprendido por Pablo, ahora podía decir, estoy saliendo. El tiempo de mi partida es el éxodo. Es el viaje que Dios tiene diseñado. Por eso le puede decir amados, porque las cosas tienen otro valor en este momento de la vida de este hombre maduro. No ignoréis, dice el versículo 8, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Está haciendo referencia al Salmo 90. ¿Y qué más está diciendo? El reloj de Dios es diferente a nosotros. Tiene otro tiempo. No es ni analógico ni digital. Tiene otro reloj diferente que nosotros no conocemos. Y como nos manejamos con este tiempo, con nuestro reloj, en base a nuestra biología, somos impacientes y las cosas tardan. Por eso el reloj de Dios es diferente. ¿Y cómo se maneja el reloj de Dios? Es por misericordia. Oh, amados, Dios no está retardando su promesa, según como algunos piensan que es así, sino que Él es paciente. Él es paciente. Y la palabra paciencia que tiene en este lugar está hablando de longanimidad. No está hablando de llevar una carga, está hablando de ese Dios que espera en tiempo de misericordia el momento oportuno, porque no quiere que nadie perezca. Dios sabe que muchos van a ser condenados. Dios sabe quién somos salvos y quiénes no. Él ya señaló el lugar de los impíos, pero Él preparó un tiempo para que la posibilidad mayor de misericordia en su sabiduría se pueda extender y los que Él determinó procedan a alcanzar el arrepentimiento. Qué maravilloso Dios que tenemos, que tiene un reloj movido no por nuestro sistema biológico o por nuestra necesidad, sino por su misericordia. Eso es lo que mueve el reloj de Dios y lo hace un Dios grande y maravilloso. Por eso sigue diciendo, entre el versículo 5 y 12, en esta porción que nosotros vemos, ¿qué nos espera en el porvenir? Y está hablando que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y nos desafía cómo tenemos que andar nosotros. En tercer lugar, está diciendo cosas interesantes del porvenir que queremos aclarar acá. Dios habla de 3 días en la Biblia, que lo vemos ahí en la pantalla. Del día de Jesucristo, que tiene que ver con la iglesia, con el arrebatamiento, con el tribunal de Cristo. El día del Señor, que es un día muy extenso de explicación en la Biblia, porque comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con la destrucción del mundo, con el fuego, para que ese día empiece la eternidad, el día de Dios. Así que el día del Señor encierra los eventos de la tribulación, encierra los eventos del milenio
encierra los eventos de los juicios finales y nos preparan para el día de Dios. El día del Señor tiene muchos nombres en la Biblia. Aquel día, el día de la ira, el día de juicio, tienen muchísimos nombres en los profetas. Pero acá está diciendo, vendrá como un ladrón. Nosotros de golpe no sabemos, no hay ninguna señal que Dios pueda anticiparnos para su llamado. Él puede venir en este instante, cuando el reloj de su misericordia dice ya. Ya, Daniel, tenés que venir conmigo. Ya, Daniel, tenés que estar con los hermanos. Vengan, vengan. Los quiero hoy conmigo. Qué lindo es que ese reloj de la misericordia tiene el tiempo justo para que la gracia de Dios pueda mostrar toda la maravilla de su gloria a toda la humanidad, incluso aquellos ángeles caídos que un día se rebelaron y hoy están destinados a lugares de perdición eterna, incluso aquellos hombres condenados que ya partieron y están esperando con horror el día del juicio, aquellos hombres que están siendo condenados en la actualidad o lo serán, cuando vean la misericordia del gran Dios del cielo. Qué lindo es saber que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros en ese día. Y en el día del Señor grandes acontecimientos vendrán en el porvenir. Y nos hablan de algunas cosas que son tremendas. Primero, que el día será sorpresivo, ya lo dijimos. Va a ser un día de juicio como Dios anticipó, donde todo va a ser deshecho por fuego. Y está diciendo que los elementos ardiendo serán deshechos. Y la Biblia habla bien de estos elementos. Quizás está hablando de los cuerpos celestes del sistema estelar. No se olviden que la Biblia habla de 3 cielos. El cielo atmosférico, el cielo estelar, que es el segundo cielo, el lugar donde habitan los ángeles y los demonios. Ahí están las luchas, lo vemos en el libro de Daniel. Cuando le dice a Daniel el ángel, no pude venir antes porque estaba peleándome con el príncipe, con aquel demonio que está gobernando aquella región y teníamos que poner las cosas en orden. Y eso era en las regiones estelares. Y el tercer cielo que habla es el cielo de Dios, de esa Jerusalén celestial, que un día descenderá a la tierra y tú y yo habitaremos en ella. Por eso ese día de juicio tremendo para el mundo, donde los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que hay en ella, todo lo que el hombre hizo será quemado, puesto que todas las cosas han de ser deshechas. Ese día nos estará anticipando que vendrá. Las repercusiones serán tremendas. Los estudiosos bíblicos discuten hasta qué lugar alcanzará las repercusiones. Yo entiendo que hasta el cielo estelar, no sé si hasta todas las constelaciones. Es mucha especulación y la Biblia no nos anticipa mucho de eso. Pero cierto es que usted y yo, que vos y yo tenemos una responsabilidad especial y personal. ¿Cómo no vamos a vivir en una forma santa, piadosa y justa si nosotros vamos a ser librados de ese día? ¿Cómo no vamos a esperar ese día y apresurar para la venida de Dios? Es decir, movernos en una vida de santidad que le agrade a Dios. Porque ese día los elementos ardiendo serán deshechos. Y algunos, los estudiosos bíblicos, hablan de una implosión, de una tierra deshecha hacia adentro, porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. No quiere decir que esto desaparece y Dios crea algo nuevo, que de esto mismo, deshecho y en una masa incandescente, construirá y diseñará un hábitat nuevo para el hombre nuevo que habitará en este mundo. Qué tremendo lo que nos espera. Y qué maravilloso. Pedro pone cosas en órdenes y para prevenir a estos hermanos les dice cosas que ningún otro profeta dijo. Porque si se refirieron a esto, a un Malaquías del mundo quemado y el mundo deshecho, a un Apocalipsis 6, 14, donde dice que el cielo se desvaneció como en un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió. Hay muy pocas cosas que nos van
complementando estas enseñanzas, son casi únicas y maravillosas para que nuestra fe y esperanza no caiga. Por eso dice, ¿cómo tiene que ser nuestra conducta? Nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva. Pero no solo en el diseño y la estructura de la nueva tierra, sino en una tierra modelada y diseñada para vivir con otra moralidad, donde va a morar la justicia. Por lo cual, oh amados, nuevamente habla con ese cariño. Estamos en espera de esas cosas. Y yo te pregunto, ¿esperás eso? Yo recuerdo cuando era mucho más joven, ahora ya tengo algunas canitas, que antes se hablaba mucho de la segunda venida y a los que éramos jóvenes nos conmovía. Hoy se habla de los problemas familiares, que siempre estuvieron, de los problemas personales, de las crisis interiores, de las dolencias y enfermedades. Qué poco se habla de la esperanza que tenemos. Y la esperanza es lo que nos rejuvenece. La esperanza es lo que nos sostiene. La esperanza es lo que nos da fuerza. Y la esperanza que tenemos es maravillosa. Procurad con diligencia, dice el versículo 14 que están mirando en la pantalla, ser hallado por Él sin mancha e irreprensible, estar tranquilo para que ese día venga y Dios te diga, bien, buen siervo y fiel. Y Dios te diga, como dice Pedro en la primera carta, vení, que hay una amplia entrada para vos, te quiero conmigo acá. Hay esperanza y tenemos que tener santidad. Y tenemos que conocer para eso la palabra. Y es importante que la tengamos en claro, porque hay que tener entendimiento. La palabra del Señor es para salvación, dice. Y aún está diciendo, este hombre que siempre lo conocemos como caprichoso, testarudo, rudo, el amado hermano Pablo, aquel que lo reprendió, según su sabiduría nos explicó muchas cosas difíciles. Pero ¿saben qué está diciendo acá? Lo que dice Pablo también es palabra de Dios, porque al final del versículo 16 dice, lo que Él nos dice es tan valioso como las otras escrituras, y el que no lo escucha es para su propia perdición. Hay que escuchar a los profetas de Dios, las palabras que el Señor ratificó, el Señor Jesús de ellos, pero hay que escuchar a los apóstoles que traen la misma palabra de Dios que los profetas de la antigüedad han escrito. Pedro está ratificando como palabra de Dios los escritos de Pablo, por lo tanto también los suyos. Pero en tercer lugar, en estos versículos finales, hay que atender la advertencia que Pedro nos está diciendo. Lo sabemos anticipadamente y tenemos que cuidarnos para no ser arrasados con mensajes de error. Y acá lo habla de los inicuos. Y no nos hagan caer de esa firmeza. No nos hagan perder, trastabillar eso que el Señor nos ha enseñado para que nosotros tengamos la certeza y la seguridad que un día Él nos va a venir a buscar. No perdamos la palabra caer de la firmeza, caigás de vuestra firmeza. Acá se refiere a no perder la estabilidad, a no ser llevados, arrasados como se lleva el barco al viento en una tempestad, sino que estemos seguros del camino que tenemos que transitar. Para eso tenemos que atender la palabra, afirmarnos en esa palabra segura que hoy tenemos en nuestras manos y avanzar, conociendo al Señor, para que con ese crecimiento la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas y podamos honrar su nombre, como realmente Él espera de cada uno de nosotros. Que esta maravillosa carta nos permita a nosotros tener la misma doxología con que Pedro termina su carta, a Él. A Él sea la gloria, ahora, en este día y hasta el día de la eternidad.
¿Decimos amén con Pedro? Decimos amén, hermanos, juntos, porque hay un mañana alentador y hay un Señor que nos advierte y nos desafía. En tiempos de prueba, en tiempos de adversidad, es tiempo para crecer, para mirarlo a Él y para esperar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Chao. Que Dios te bendiga y que esto pueda ser una realidad en este tiempo que Dios regaló que nosotros transitemos.